Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Las Conflictuadas. Estamos hoy emocionadas porque vamos a hablar de un tema que teníamos en fila hace rato y que yo sé que más de uno ha tenido ese conflicto, y es el tema de la razón y la fe. ¿Y por qué lo trajimos a la mesa? Pues por un tema que surgió un poquito de la nada y vale la pena contar la historia. Imagínense que hace como un mes, o 2 meses, estaba yo en Substack. Substack es una aplicación donde uno puede leer ensayos de diferentes personas, súper recomendada para que vayan y la lean, y me encontré con un ensayo que me pareció wow. O sea, era un ensayo en el que hablaba de todos los conflictos que yo creo que todos los católicos hemos tenido en la vida, y lo explicaba súper sencillo, súper fácil, todo lo que la iglesia, hay veces uno no entiende de la iglesia, estaba explicadito muy sencillo, y dije, wow, esto está demasiado teso. Y había una parte muy particular que me llamó la atención, porque en el ensayo, la primera parte, se hablaba de la obediencia, ¿cierto? Y era el autor, que ya se los voy a presentar, el autor hablaba un poco de cómo nosotros como católicos estamos llamados a obedecer. Y esa obediencia es lo que nos lleva pues a estar más cerca de él y demás, pero también pues mientras leía el ensayo me entró todo ese conflicto y decía, ¿cómo uno obedece si también hay un montón de otras cosas, pues entre ellas la razón, que son mucho más fáciles de seguir, mucho más fáciles de aplicar, y pues es dentro de todo lo que está en la cabeza de uno, entonces tiene una manera de hacerse mucho más racional? Entonces pues me encontré con esto, me di cuenta que el autor, aquí está con nosotros, ya se los va a presentar, Simón, pues tenía otros ensayos que también son impresionantes, y dijimos, no, tenemos que hablar de este tema con él, porque es una persona, 1, muy lógica, 2, es filósofa, entonces qué mejor persona para hablar de este tema, y 3, es un conflicto que yo creo que todas las personas que estamos en un proceso de fe nos hemos afrontado, la razón versus la fe, y es algo que está en todo el tema. Entonces muy feliz de presentarles hoy a Simón Villegas, que es filósofo, autor de este súper ensayo que se llama Libertad y Fe, que tiene muchos más, para que lo vayan y lo sigan en Substack. Ahorita Simón ahí hace su cuña publicitaria para que vayan y lo sigan. Y pues filósofo que está en este proceso de fe, como lo menciona su ensayo, hace unos años, y ha sido un proceso muy, muy teso. Entonces, Simón, bienvenido a este podcast, estamos muy felices de tenerte aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por traerme a hablar aquí de las cosas que uno trata de escribir. No. Lo primero que quisiéramos preguntarte para irte conociendo un poquito más y para que la gente que nos oye pues también te pueda conocer mejor es ¿cómo ha sido tu proceso, digamos, de conversión o de fe, y cómo o qué rol ha jugado la razón y tu carrera, digamos, y tu profesión, digamos, de filósofo en ese proceso de fe, de acercarse a Dios? Pues, digamos, son muchas cosas, entonces voy a dividirlo, porque yo creo que lo primero en el proceso de conversión es ir entendiendo qué significa eso, ¿sí? Digamos que hay unas imágenes muy icónicas de las conversiones, ¿sí? San Pablo se cae del caballo, San Agustín a los 33 años, San Ignacio de Loyola, lo atacan con una bala en una batalla, una bala de cañón, y queda cojo, etc. Entonces, esas imágenes son un poco la imagen como de que hay un acontecimiento de la conversión, ¿cierto? Como usted no estaba en una cosa, pasa algo radical en su vida y se convierte. Yo pensaba así, y yo podría empezar a contar un poco la historia de lo que me preguntan de esa manera, pero yo creo que de esa manera es un error, porque esas historias son engañosas, no que sean falsas, sino que son engañosas, porque yo creo que hay que entenderlo como algo que nunca se detiene, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que en la Cuaresma, cuando imponen la ceniza, le dicen a uno, bueno, normalmente decían polvo eres y en polvo te convertirás, pero también hay conviértete y cree en el Evangelio. Yo diría, eso es para alguien pues nuevo en la fe, ¿cierto? Pues, ahora, si usted está haciendo fila para que le pongan ceniza en la frente, de pronto no es tan nuevo.
Y claro, eso es una forma de interpretarlo, pero yo creo que esa es una forma errada, porque uno siempre está llamado a esa conversión nueva. Básicamente porque uno es frágil, porque uno se aleja, porque uno comete errores, peca, porque uno cae en las confusiones, porque uno cae en el temor. Entonces, pues es un proceso permanente que sigue cuando uno no cree, incluso y sobre todo cuando se equivoca y cuando cree que ya tropezó, ¿sí? Que por eso hay una cosa tan linda que dice San Pablo de como es no sentir que uno está pisando firme en ningún momento, ¿sí? Porque uno siempre se puede caer. Pero también incluso desde antes que comience. Entonces, si tú me preguntas, o de que uno lo haga consciente, si tú me preguntas, pues como ese proceso y yo lo fuera a buscar un inicio, pues digamos que yo tuve una educación en la fe, ¿sí? Y una educación muy religiosa, muy vivamente religiosa, no simplemente como de rutina, como le pasa a mucha gente. Luego tuve como una gran lejanía de la fe y una pelea con la fe y en fin, una discusión fuerte ahí. Pero yo creo que en algún momento de esa historia, cuando yo no creía que estaba ahí en la fe, pues ya estaban operando cosas. A mí, en ese sentido, me tocan mucho dos parábolas, ¿sí? Que son dos de las parábolas que llaman de la misericordia, ¿sí? Sobre todo pues la del hijo pródigo, que creo que es mi parábola favorita en la Biblia y es algo de lo que quisiera escribir bastante, ya les voy a decir por qué. Y la parábola de la oveja perdida, ¿sí? La parábola pues, del buen pastor en última, ¿cierto? Entonces, me tocan mucho porque yo creo que un poco mi proceso de conversión arrancó como la parábola del hijo pródigo. Entonces, pues yo me fui de mi casa a los 18 años, me fui a estudiar a Bogotá, o me vine porque yo estoy otra vez en Bogotá, entonces fui, si no estuviera en Bogotá y vine, el verbo venir siempre marca un punto de referencia. Bueno, hay que aclarar, Simón. Y ahí fue que yo me alejé, pues no solo digamos de mi casa familiar, sino también como de mi casa espiritual. Sí, yo siento que ahí fue como la pelea. Entonces de alguna forma lo que yo hice fue como este hijo, además yo también soy el segundo hijo menor de dos, ¿cierto? Entonces eso me toca mucho. El segundo hijo menor de Pues, dos. lo dije mal, soy el segundo, soy el hijo menor, no, Ya, sí, somos sí. solo dos, como en la Eres parábola. el hijo menor. Sí, yo soy el hijo menor, pero no podría ser el hijo menor de 5 hijos, ¿cierto? Yo soy el hijo menor de 2. Entonces, pues yo me fui de mi casa, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo. Creo que me fui a vivir una vida en la que me llevé mi herencia, como en esa parábola, pues no porque me llevara la herencia de mis papás, ¿cierto? Pero de alguna forma sí, porque ellos me sostenían en Bogotá, entonces... pero también me llevé mi herencia espiritual, porque de alguna manera no me fui a practicar la fe, pero uno siempre se lleva sus bases y se lleva su formación cultural y se lleva su mirada y pues yo crecí así, ¿cierto? También me formaron de esa manera, pero me fui a la vida lejos de esa casa espiritual y de vida. En algún momento que puedo rastrear específicamente en la cuarentena, cuando fue toda la pandemia, etcétera. Wow, eso no es mucho, hace mucho, pues. Eso fue hace 5 años. Yo tuve la necesidad de volver a mi casa. Yo era una persona que decía que nunca iba a volver. No porque yo tuviera conflictos especiales con mis papás, sino porque decía, no, pues yo me voy y ya no vuelvo, ¿cierto? Pero yo tuve la necesidad de volver. Yo no pude soportar la soledad que traía la cuarentena y otro tipo de cosas. Entonces como que me pasó tan bello cuando este hijo pródigo tiene como este recuerdo de la casa paterna, que está trabajando en la porquiza con los cerdos, ¿cierto? Sí, Y que se comía la comida de los cerdos. exacto, y que dice que los criados de la casa de su padre comen mejor que él, que ni siquiera come tan bien como los cerdos. Entonces yo siento que en un punto de la vida como que yo me sentí así. No sé si la palabra es miserable, pero como que me sentí atrapado en la soledad, me sentí en muchas cosas, y pues decidí volver, ¿cierto? Y yo creo que en ese regreso
se fraguó todo, ¿cierto? Como que es un proceso largo volver, uno nunca termina de volver, y regresé, ¿sí? No volví, no regresé a ir a misa, no, definitivamente no. Pero creo que ahí se empezó a gestar de a poquitos también entender que ese amor familiar y esa vida familiar y esa alegría familiar pues tenía un único fundamento y era Dios, ¿cierto? Eso es algo que he entendido con el tiempo. Eh, Creo yo muy sostenido por la figura de mi madre, ¿sí? Creo que todos en mi casa tuvimos como alejamientos de Dios, salvo ella. Y ella es una persona que muy a lo Santa Mónica, la madre de San Agustín, oraba y oraba por que sus hijos fueran a la fe, ¿sí? Sí, entonces ella era una persona que oraba y oraba por sus hijos en ese sentido. Entonces yo creo que ahí ya estaban las bases del regreso, ¿cierto? En mi regreso a Medellín. Yo un poco siento que yo volví a Medellín, porque ya me devolví a Bogotá, hace 2 meses me volví a ir a Bogotá, que yo volví para que pasara eso. O sea, que todo el propósito de mi regreso a Medellín era el regreso a la fe y era el regreso a la casa paterna. Sí, Bien materna en este caso. Sí, pero yo creo que las dos cosas. De hecho, mira que hay una cosa muy linda. Es de Rembrandt, creo que es de Rembrandt, el cuadro famoso que es del Abrazando el pródigo. hijo. Claro, y en ese cuadro, si ustedes se fijan, hay una cosa muy interesante, y es que las manos del padre son diferentes. Entonces, una mano es femenina y otra mano es masculina. Y a mí me gusta porque eso como que habla de una cierta maternidad de Dios. Sí. El Papa Juan Pablo I decía que Dios era un padre con corazón de madre. Yo creo que eso es totalmente cierto. ¿Tú te has leído el libro este que estudia el cuadro de Rembrandt sobre el rey? Uf, hay que... No, André, tú sí, ¿cierto? Yo lo tengo, sí, yo lo tengo. Te lo mandamos. Necesito leerlo. Ya te lo mandamos. Porque como les digo, eso es mi parábola favorito. Y yo iba más pensando la cantidad como de arte que indirectamente hay sobre eso. Lo vas a amar. Como hay una canción de los Beatles que se llama She's Leaving Home. Y yo creo que esa canción es una versión del hijo pródigo. Claro, es un tema universal, el hijo que se va de casa y vuelve, y por eso la parábola es tan poderosa, ¿cierto? Y la filosofía, ¿cómo se mete ahí y cómo, o sea, en tu proceso también? O sea, como siendo filósofo, ¿cómo...? Se mete de una forma muy importante, porque yo en el último año que viví en Bogotá, empecé a obsesionarme con algo que además como que ya había tenido un primer round en mi vida y que yo creo que fue un poco lo que me llevó a que me gustara la filosofía, y eran los argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿sí? Vamos que al contrario de lo que mucha gente piensa, la gente piensa que los filósofos son ateos, es como el imaginario que hay. Eso me parece falso, pues me parece equivocado, porque de hecho la mayoría de filósofos no han sido ateos, ¿sí? Han sido pues personas que afirman a Dios y que tratan de pensar a Dios y desde Dios. Quizás no religiosos, eso sí podría concederlo, ¿sí? De pronto no católicos o protestantes o lo que sea, pero Dios siempre ha estado en el centro de la reflexión filosófica, ¿sí? Incluso ha sido muchas veces el fundamento al que todos llegan, ¿cierto? Toda la física del siglo XVII y del siglo XVIII está fundamentada en Dios, básicamente, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? Por la asistencia divina, y es como una explicación que daba la física de esa época, la de Newton, Leibniz, Descartes. Entonces digo esto porque yo empecé a obsesionar con eso, especialmente con un argumento que se llama el argumento ontológico de la existencia de Dios, que formuló un santo medieval que se llama San Anselmo de Canterbury, y que en esencia plantea, bueno, lo que voy a decir es impreciso, pero en esencia plantea que del concepto de Dios se sigue la existencia de Dios. O sea, que el concepto de Dios implica algo que se llama existencia necesaria. O sea, que Dios
si somos capaces de ese concepto, Dios no puede no existir. ¿Sí? Entonces, luego existe. Básicamente, ese es el argumento. Y ese argumento se Ya sé. postuló, que San Anselmo entonces postuló ese argumento en el siglo XII, siglo XIII más o menos. Y a partir de ese argumento, digamos que se plantearon las grandes filosofías modernas. Entonces, a mí eso es lo que me empezó a interesar, ¿sí? Descartes reformula el argumento ontológico a su manera, Leibniz lo hace también, Spinoza también lo hace, y hay un punto muy importante de la historia de la filosofía, y es que Immanuel Kant, digamos que él es famoso por refutar los argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿sí? Entonces Kant dice básicamente como que uno no puede probar la existencia de Dios, ¿sí? Que no hay forma de probarlo. Y yo creo que él tiene críticas muy convincentes a la práctica totalidad de argumentos a favor de la existencia de Dios. No significa que Kant sea del todo un ateo, ¿sí? Kant plantea Dios como una idea moral necesaria, pero digamos, en la palabra existencia lo refuta un poco, pero yo creo que contra el único argumento contra el que Kant no da un buen argumento es contra el argumento ontológico. Entonces, básicamente yo me obsesioné un poco con eso, y eso creo que me empezó a cambiar mucho la mirada pues sobre Dios, porque básicamente los grandes filósofos, pues como les digo, ponen a Dios como fundamento. De hecho, hay una cosa muy bella que dice Gilles Deleuze, y lo dice en un libro sobre Francis Bacon, el pintor, y él toma una frase muy conocida de Dostoyevsky, ¿sí? De que, bueno, lo dice en el de Francis Bacon, y creo que también lo dice en el de Leibniz, y puede que me esté confundiendo, porque él tiene un libro sobre Leibniz que se llama El pliegue, pero en todo caso, no, creo que es en el de Bacon, que habla de las posibilidades de la cultura. Hay una frase muy conocida de Dostoyevsky, y es: si no hay Dios, digamos, pues como que nada está prohibido, ¿cierto? Ese es el argumento kantiano por excelencia. Para que el ser humano tenga moral necesita a Dios. Y este man le da la vuelta, y es: si hay Dios, todo es posible. ¿Sí? Entonces lo que dice es: Dios es una fuerza de la potencia y el pensar. Pero entonces, ¿cómo según todo esto hay un falso dilema, digamos, entre la razón y la fe? Pues porque es lo que tú acabas de decir, un falso dilema, ¿cierto? Falso dilema que yo creo que uno es protestante. Creo que eso es eso es claro. un rasgo muy fuerte del protestantismo. ¿Y por qué dices que es protestante? Porque el catolicismo siempre entendió el misterio de la fe como razonable. Y si ustedes ven la historia del catolicismo, siempre estuvo, digamos, cerca de la filosofía. De hecho, uno de los grandes esfuerzos de los padres de la iglesia era tratar, digamos, de así como hacían una suerte, por decirlo así, de sincretismo con el paganismo, ¿sí? En las fiestas, en las celebraciones, etcétera. Eso simplemente es innegable, y de hecho es bastante lindo que el cristianismo se haya formado acogiendo el paganismo. El sincretismo más importante que tiene el cristianismo es con la filosofía griega, ¿sí? Sí, Aristóteles. Aristóteles, y con la cultura griega en general, ¿sí? El catolicismo es por naturaleza helenista. Entonces yo creo que desde ahí la razón siempre estuvo en el centro del catolicismo. Ahora, creo que es con el protestantismo que se empieza como a ver ese conflicto. Bueno, también lo podría arrastrar en ciertas herejías del cristianismo primitivo, pero creo que es muy fuerte en el protestantismo, que se quiere como afirmar una suerte de fe ciega, sin razón, y también que es con el protestantismo que se quiere afirmar una razón autosuficiente sin fe. Porque ¿qué es lo interesante de la posición católica? Y que de hecho es la gran posición de San Anselmo, es que la razón tiene un límite, y la razón solo puede superar esos límites, pero no dejar de ser razón cuando está apoyada en la fe.
Lo que ocurre realmente para mí en la época moderna, que es la época protestante, y esto no lo digo yo, esto lo dice Hegel, es que la razón se separa del absoluto. Entonces, es decir, es como que tiene por aquí la creencia en lo absoluto que es Dios y por aquí tiene la razón. Entonces usted puede ser razonable sin tener un fundamento, digamos, teológico. O sea, tú, digamos, para ponerlo en términos más sencillos, es los cristianos creen creen en Dios, pero esa creencia en Dios está sobre la razón y llega un momento en el que la razón no puede responder cosas y ahí empieza la fe absoluta. Es más o menos lo que dice un poco no el tan así. catolicismo. Yo lo que digo es, yo creo que la creencia está sobre la fe, ¿sí? Y que la razón también está sobre la fe. Lo que creo es que la fe no es irracional ni irrazonable, ¿sí? Porque muchas veces se piensa eso, y eso lleva de hecho a unas posiciones muy soberbias de ve a la abuelita, señora rezandera que se sabe las letanías de la Virgen de memoria, y eso es irracional porque la repetiera, ¿sí? No solo hay gente que dice eso, yo decía eso. Y uno no ve que eso es un acto racional. Repetirse el rosario y sabérselo de memoria no es un acto irracional, es un acto racional. Lo que pasa es que creo que vivimos en un mundo que ha simplificado excesivamente el significado de la palabra razón. Entonces se considera casi que racional lo que responde a la racionalidad económica. Se considera casi que racional lo que responde al razonamiento científico. Entonces cosas como, por ejemplo, no sé, las ciencias humanas, ni siquiera entramos en la teología. No, eso no es exacto, eso es lo que le dicen a los sociólogos, a los antropólogos, a los historiadores. Y eso es una reducción enorme del concepto de razón. Claro. ¿Sí? Entonces, ese sería mi primer argumento. Usted, ¿sabes? La razón, pues a lo de Dan Brown, ¿cierto? A lo el Código Da Vinci, este tipo de películas horrorosas. No, eso no es la razón realmente. Además que si hay gente que ha dado, gente estudiada, razonable, formada, pues son las facultades de teología, ¿cierto? Solamente dan los jesuitas la cantidad de gente brillante que tiene, ¿cierto? Y entonces yo creo que eso no vaya ahí, ¿sí? Total. No. Que tú decías mucho, cuando pues, Simón y yo nos fuimos a tomar un café para hablar un poquito de esto antes de esto, y me acuerdo, me quedó sonando mucho una frase que me comentabas, y era que ningún filósofo, pues la mayoría de los filósofos no son ateos, y que eso es algo que genera mucha confusión, porque en verdad los filósofos sí creen en algo superior, y que eso es muy particular, porque por lo general son las personas que uno asocia como con la razón, con la lógica, bla, bla, bla. Entonces ese tema ahí sí me pareció muy particular porque se queda uno pensando en eso. Pero entonces, para simplificarlo, porque la filosofía es densa, es interesante, pero es pesada. Sí. Lo que tú planteas es como que, o lo que yo entendí es como que el protestantismo divide la fe de la razón, como llega a un tope de la razón en donde empieza el camino de la fe, y tú lo que planteas sobre el catolicismo es no hay algo que parta así tan tajantemente, aquí empieza la fe y aquí termina la razón, sino que es un todo. Una mezcla. Exacto, pero incluso creo que sería más a fondo, es como que el protestantismo llega a plantear que toda la experiencia de la fe es posible sin la razón. Ya. O que no tiene que ser razonable. Ya. Y yo creo que eso es un error enorme. Y por eso les molesta tanto muchas veces, y esto lo digo pues, también con respeto por los protestantes, pero en muchos sentidos les molesta tanto el asunto helénico del catolicismo. Vean que la mayoría de protestantes están obsesionados con Israel, ¿cierto? Entonces ponen banderas de Israel en los servicios y en sus, bueno, ¿cómo se llaman? Centros de culto, etcétera. Y son hebreístas, o sea, ellos quieren afirmar un cristianismo pregriego, a pesar de que los textos del Nuevo Testamento los conocemos es en griego, a pesar de que San Pablo les escribía a judíos griegos, y a pesar de que es en la cultura griega donde se empieza a hablar de que Cristo ha resucitado, ¿sí? Luego los textos nos van a remitir a Jerusalén, pero el inicio del cristianismo es en lo que conocemos como Antioquía, ¿sí? O Siria. Exacto, entonces, pero y eso es griego, o sea, todo eso es herencia griega, y hay una mezcla muy importante entre
entre hebreos y griegos, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, hoy los palestinos pues son más herederos de los judíos de la época de Cristo que los judíos que están en Israel, ¿sí? Y eso lo niegan totalmente, esa influencia y esa combinación helénica. Nunca me había como llegado a esta conclusión. Sí, no, yo Como tampoco. que para mí sí están separados, pero porque provenían de capacidades humanas diferentes, o sea, como de lugares del humano como diferentes, pero está muy interesante eso que planteas. Que comentes. Y ahí, Simón, pues avanzando un poquito en la conversación, bueno, que tú lo hablabas en tu ensayo y creo que también nos compete a todos acá porque uno entra ahí en ese conflicto muchas veces y es el tema como de la obediencia y la razón. O sea, tú en el ensayo hablas mucho de obedecer, que viene de escuchar, y ese escuchar es lo que nosotros como católicos estamos llamados, a escuchar la voluntad de Dios, a escuchar la palabra de Dios, como para vivir una vida pues moral y acercarnos pues más a Él, pero que muchas veces uno entra, pues ahí viene mi crítica, que uno entra mucho en ese conflicto, entonces pues uno dice, no sé, por ejemplo, cuando estuvimos hablando con Sor Glory, la hermana a la que entrevistamos, que ella decía, yo no quería volverme monja, pero en un momento ya me di cuenta que era la felicidad de mi vida. Entonces, pues, ¿cómo entra, o sea, tú cómo lo ves y cómo entra esa obediencia de la escucha versus esos procesos racionales que uno como ser humano, pues, tiene todos los días, ¿no? Claro, para mí es lo más difícil. Lo que pasa es que yo creo que en un momento uno entiende que, pues que así como la fe como que extiende las capacidades de la razón, también lo hace la autoridad. O sea, es como que la razón debe ser educada. Entonces, pues hay una cosa muy, muy bella de la iglesia, es que se habla de que la iglesia tiene un magisterio. Sí, es maestra, ¿cierto? Sí. Y yo creo que ese es el modelo interesante porque la autoridad del maestro es una autoridad racional. O sea, usted le hace un caso a un profesor porque hay reconocimiento sí. de lo que sabe el profesor. Y eso no es una obediencia ciega, es más, no le haga caso a un profesor si solo lo va a ser proveedor, se llama autoritarismo. Y yo creo que la autoridad no, yo creo que la autoridad tiene un componente, digamos, hermenéutico en el que usted comprender a la autoridad le ayuda a obedecer y a su vez se da cuenta de que obedecer le ayuda a comprender, ¿cierto? Creo que hay una parte en la que uno se da cuenta de que dejarse guiar pues contribuye al aumento de la razón, ¿sí? Y también hay un momento en el que la razón misma reconoce sus límites y ese reconocimiento es racional, no es irracional. Entonces uno se da cuenta que ya sabe qué es lo propio de la fe, pero se da cuenta que lo propio de la razón es darse cuenta de lo propio de la fe y de lo excesivo para ella misma, que no significa lo que la niega, lo que es contrario, sino lo que la excede. Y ahí yo creo que está el gran salto de fe de las personas, en darse cuenta de ello. Y con eso quiero retomar algo que pasó con lo de los filósofos y con lo del proceso que me preguntaban, y es, yo me obsesioné con los argumentos a favor de la existencia de Dios y con el concepto filosófico de Dios, ¿sí? No teológico. No teológico. ¿Cuál es la diferencia del filosófico y del teológico? Incluso yo no le diría teológico, yo le diría el concepto espiritual, ok. Fideísta, o sea, no, porque es que es una fideísmo que es la herejía, pero como el concepto de fe, por decirlo así, y que no es un concepto. En un punto yo me di cuenta de que cuando el filósofo quiere conceptualizar completamente a Dios, quiere controlarlo. Entonces, claro, lo quiere entender para capturarlo, como para ya, que le pum. quepa en la mente. Y esta es la gran diferencia entre San Anselmo y sus sucesores. Todos los filósofos modernos plantean un concepto completo de Dios. Dios es el ser omnisciente, omnipresente, la suma perfección, la suma de la realidad, el ente de mayor ser. Bueno, en fin, hay muchas maneras en las que los filósofos lo dicen, la causa de causas, en fin. La causa de causas. Y todo es entendible.
Todo eso es completamente entendible y es razonable y es razonablemente cierto. Lo que San Anselmo planteó es súper interesante porque yo puedo pensar lo más grande y desde lo más grande puedo pensar que hay algo aún mayor de lo cual yo no puedo pensar. Como que el límite negativo de mi pensamiento, es decir, lo que no puedo pensar, me muestra la exigencia de algo que por el hecho de que yo no lo piense no significa que no sea. Un ser racional. Sí, entonces eso es lo que impulsa la razón, y en ese sentido San Anselmo tiene razón cuando dice que la fe es el fundamento de la razón, porque solo ese fundamento muestra los límites, pero también el exceso de la razón, o sea, que es lo más posible y no encierra a Dios como un acto deductivo, ¿sí? Yo creo que ahí es donde los filósofos nos equivocamos, en querer deducir a Dios, ¿sí? Y el gran punto moderno es pensar que Dios es reductible, ¿sí? Bueno, en fin, que se puede reducir a un concepto, ¿sí? Y ese para mí fue el gran punto de quiebre. O sea, como que yo estaba obsesionado con eso y para mí era como muy suficiente. Y en un punto yo me di cuenta de que no, de que había algo que no entraba ahí, y que no era irracional, pero que no podía caer en ningún concepto, y que cuando uno piensa en el concepto de Dios no piensa realmente en Dios. Piensa en la idea que uno tiene de Dios. Claro, es un ídolo, eso se llama idolatría. No, es que es verdad, esa es la principal idolatría que hay. Es más, entonces me he dado cuenta de que hay como varios dioses que se idolatran en la época. Claro, pues uno piensa en idolatría y piensa en un becerro de oro, pero pues ya nadie le reza un becerro. Un becerro. Entonces de pronto en la costa un chivo, pero no sé, ¿cierto? Un burro, una burra. Una burra. Pero hay otros dioses que sí, claro, y en el dinero, sí, es cierto que el dinero se idolatra en esta sociedad hoy en día, pero yo creo que hay otros más sutiles, y para mí hay dos muy esenciales. El Dios filosófico, que es en el que yo más he caído, yo me lo sé todo, yo me sé el concepto, y en ese concepto fundamentalmente lo que no cabe es que no caben dos cosas, no cabe Cristo, porque un Dios racional nunca sería un Dios trino. Eso no significa que la Trinidad no sea razonable y racional. Cuando uno tiene fe, la puede entender. ¿Sí? Pero de la sola razón usted nunca va a deducir la Trinidad. Sí, sería ciencia ficción, básicamente. Sí, no, simplemente no tendría sentido. Y entonces, por ende, no puede tampoco entender algo como la encarnación de Dios, y no puede entender la verdadera cosa que no es deducible por la razón, que se llama la salvación. Ahora, de eso se sigue el resto de la fe. O sea, no es como que no entendiste un pedacito, es que no entendiste nada. Lo que va con los filósofos es eso, que ellos no pueden alcanzar un concepto de salvación, que ese concepto solo es accesible a través de la fe. No significa que sea un concepto irracional, eso es lo que quiero decir. Solo es accesible a través de la fe, y esa fe impulsa la razón, pero no significa que sea irracional. Sí, ese punto ya lo superamos con toda la explicación del protestantismo, etcétera. ¿Y cuál es la otra idolatría, digamos? La idolatría estética. Dios me gusta porque es lindo. ¿Tienes que no? Yo creo que la idolatría estética, no, pero sí es por eso. Creo que la idolatría estética es la obsesión con Dios como experiencia sensorial. Lo que estabas hablando ahorita, pues antes de empezar el capítulo, como de lo que pasa en algunos espacios que la gente se desmaya y eso. ¿Cómo hago todo eso por sentirlo bueno, o sea, así? sí, y entonces es la experiencia de la religión como espectáculo, pero ni siquiera nos vayamos a la gente que tumba gente al piso, como dice un tío mío. Sí, vayámonos a unas cosas que incluso uno ve mucho dentro del catolicismo, en las que yo creo que todos hemos caído. Ir a una misa a sentir algo. Sí, el sentimiento, como la fe o la relación con Dios basada en el sentimiento. En la emoción, pues. Exacto, en la emoción, ¿sí? Y ya voy a decir qué es lo que, entonces como que entre más me emocione, más creo,
¿sí? Que es como un poco como hay Y una cuando no me emociono, entonces Dios ya Ya no deja de- existe. o sea, Sí, ya no existe. no le paro bolas Y me qué padre desconecté y me alejo. exacto, y qué padre tan aburrido como hablé de Malebuca y uno se acaba dormido, sí, uno se acaba dormido, yo me acabo dormido en misa, ¿para qué lo va a negar? Porque uno se aburre, Sí, es que es y yo también aburrido. he ido a una misa a decir, puchi, yo por qué estoy aquí. Sí, Entonces, total, por cree dos. que hay una exigencia estética, pero también va a otra cosa. Las catedrales de Europa son impresionantes. Esto sí es la presencia de Dios. La iglesia pobre, sencilla de Quibdó, que no tiene nada de eso. Entonces se pone la expresión de lo divino en un Lo Lo edificio. material. estético. Sí, lo Lo estético estético. real, o sea, como lo estético visual, pues. Exacto, por eso, y es algo que te impresiona, y claro, y puede que esa disposición arquitectónica funcione para disponerte a algo, ¿cierto? Pero no significa que sea el algo, Sí, que que es yo que ese creo es el que, verdadero punto. exacto, que en esto el tema no es como que eso esté mal per se, o sea, no está mal, digamos, querer entender a Dios, o no está mal buscar la emoción o lo estético, digamos, en la relación con Dios. El problema es poner ahí el La fe. centro de la fe. Exactamente, exactamente, porque es que lo sagrado no está en nada de eso, lo sagrado no está en el incienso, como dice un padre que me gusta mucho, no está en el incienso, no está en las velas, o sea, no está en nada de eso, está en uno, está en los otros, ¿sí? Están las personas. O sea, una vela al final, por Sirio Pascual que sea, es una vela y se va a dañar y tiene la, la, la cosa. Es más, piensen en lo más sagrado que hay y que yo creo que es el mejor ejemplo del Dios sensorial. Eso es como pensar que la sensación que a ti te provoca la hostia es que es un sabor real, sí, es una cosa química y es física, es lo que te da la presencia eucarística, ¿sí? Total. O Yo, esperar que la hostia, efectivamente, si usted la analiza microscópicamente, entonces allá vea, aquí están 4 moléculas de Cristo, no, eso sería absurdo. Entonces, la invisibilidad de Cristo es lo más importante, es lo propio de la fe, y por eso es que el credo antiguo decía, creo en lo visible, creador de lo invisible y lo Y lo invisible. invisible. Bueno, sí. en fin, lo invisible es lo fundamental de la fe y por lo tanto no se debe confundir con lo visible y lo sensorial, en mi opinión. Claro. Yo quisiera volver un segundo a la conversación sobre la obediencia, porque pues después en tu explicación volviste a lo de la razón, pero a mí me llamó mucho la atención esta frase que dijiste, la razón debe ser educada, porque en lo que significa, digamos, educar, es como también, sé que voy a fallar en la definición exacta, pero es algo como abrir el camino también a alguien para su desarrollo, o sea, como Ujú. buscar y eso creo que tiene por detrás como buscar el bien de esa persona. Y me hacía mucho clic con esta versión de autoridad que decías, porque no es obedecer a cualquier cosa, sino a algo que yo sé que quiere el bien para mí. Sí, Diferente sería obedecer a algo que no está buscando eso, sino que está, no sé, el autoritarismo, por ejemplo, obedecer a algo que va en contra de mi propia libertad, de mi propia integridad, de mi propia dignidad. No, en el catolicismo y este tipo de obediencia del que hablamos es obedecer y esa autoridad es el amor que tiene esa persona por mí, no es claro. la fuerza, el poder, que Dios es grande, todopoderoso, que sí lo tiene, pero fundamentalmente Ujú. es el amor que tiene por mí lo que le da esa autoridad. Absolutamente, absolutamente. Y lo que yo creo es lo siguiente, es decir, no hay un dogma que defienda más la libertad humana que el catolicismo. Que una de las esencias del catolicismo es el libre albedrío. Es otra diferencia con muchas, no todas, pero con muchas de las formas del protestantismo, que no aceptan el libre albedrío. Y usted es libre de verdad para lo que usted quiera. Entonces, o sea, usted es libre y usted si es una cosa, es la otra. Nadie le va a impedir.
el padre de la parábola del hijo pródigo, que fue con lo que empezamos, nunca le impide al hijo que se fuera. Sí, no. Y yo creo que la fe es una relación de autoridad en la libertad. ¿Sí? Y por eso es tan peligroso, en mi opinión, querer imponerla. Por eso me parece tan triste ciertas visiones autoritarias de la fe. ¿Sí? Y desde querer imponerla que esté como la religión oficial de un país y entonces todo el mundo tiene que estar ahí, o querer imponerla mediante la fuerza, como pasó en uno de los episodios más oscuros y tristes de la iglesia, que fueron las cruzadas. Entonces matar al que no cree, lo mismo que yo, o querer imponerla, no sé, padres que no permitan que sus hijos ya después de que crezcan entonces se alejan de la fe y los regañan o los echan o le niegan. No, eso no debería ser, porque eso es lo único que cabe en creencias forzadas e insinceras. ¿Sí? Claro. Es más, Cristo nunca dijo vayan y le imponen la fe a todo el mundo, dijo no, vayan y proclamen el evangelio, que es diferente, y la fe es un don de Dios, la fe no la impone nadie, no la elige nadie, la regala Dios. Qué poderoso. Está teso eso, está muy teso eso. Y ahí, bueno, pues creo, bueno, con lo que estábamos hablando un poco, ¿tú cuáles ves que pueden ser esos riesgos? Pues no sé si son riesgos de la razón, pero riesgos del día a día que a uno lo pueden llevar a o racionalizar la fe o entrar en eso que tú llamas el fideísmo, que pues puede ser como una idolatría sin sentido. ¿Y cómo dirías tú que uno puede como afrontarlos en su día a día? Pues porque esto es lo que tú decías, esto es uno todos los días se reconvierte y se reconvierte y se reconvierte. Pues mira, yo creo que el gran peligro de la razón es su pretensión de autosuficiencia. Sí. Y ese es un peligro al que yo me enfrento así, yo entiendo todo. ¿Qué va a necesitar otra cosa? Yo lo entiendo por mí mismo. ¿Para qué me van a explicar la Biblia si yo lo mejor que todo el mundo? ¿Para qué vea este padre iletrado que no sabe conjugar el verbo haber? ¿Qué me está diciendo? Esa soberbia es muy probable y muy posible, y es un gran riesgo. Sí. Porque uno no se da cuenta del tipo de cosas que acaba justificando. La razón tiene una gran capacidad de argumentar lo que sea es lo que sea. Y si uno en la vida se quiere convencer de algo, créanme que siempre va a encontrar argumentos buenos. Usted quiere convencer de que tomar límpido es saludable. Pues, hubo gente que en la pandemia empezó a tomar, que era de eso, sí. Entonces, sí, que todo en la vida, o que buscaba un pelito en la Biblia, yo no sé qué. ¿Se acuerdan de eso? O sea, para todo en la vida uno va a encontrar un argumento, ¿cierto? Y la razón puede ser muy hábil para eso, para justificar la soberbia de uno, la vanidad de uno, todo lo que uno quiera, siempre va a encontrar un argumento. Sí. Y yo creo que ese es el gran peligro. Y por el otro lado, en eso que llamamos fe, creo que al final el gran peligro de ese feísmo es la falta de fe. ¿Sí? Porque acaba en una superstición enorme con todo, y la superstición tiene un gran aliciente que es el miedo. O sea, en últimas, como que vamos a abusar de eso es vivir con miedo, y entonces el que vive con miedo le vive rogando a Dios que haga esto, que haga lo otro, y no se da cuenta de que hay un salmo muy lindo que dice que el ser humano que le abre su corazón a Dios, pues Dios decide guiarlo y orientarlo, y no lo desampara y no lo abandona. Creo que es el Salmo 32, yo mal no estoy. Sí, que para traerlo es perder de vista que Dios te está amando y te está protegiendo. Sí, total, que en términos más mundanos siempre se dice como que el antónimo, digamos, por decirlo así, del amor no es el odio, sino el miedo. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso es verdad, porque al final el miedo o sea, el amor te hace salir de ti mismo, ¿sí?
y el miedo te hace sentir que lo de afuera es amenazante y entonces te recoge en ti mismo. Y en verdad esos son los movimientos que importan. La vida con fe nunca teme nada, ni lo peor, ¿cierto? Bueno, el caso de Cristo es muy diciente, una cruz, pues pucha, yo creo que nadie aquí le dicen va a crucificar y no sale corriendo más pudiendo hacerlo, ¿cierto? O entrega al compañero, a quien buscáis, vea ese, ¿cierto? Cualquiera, bueno, Sí, yo sí, creo que yo sí. Muchos haríamos eso, pero la vida con fe no conoce el miedo. Ni el miedo al desempleo, ni el miedo al abandono. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, no estoy diciendo que yo sea un ejemplo de eso. Digo que en un punto me he dado cuenta también de que el mayor y verdadero ateísmo es vivir con miedo. Wow. Toma tuyo. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero sí, pues, es cierto, creo que sí. No sé por qué en toda esta conversación de la última parte me ha venido mucho a la cabeza la figura como de esas sectas religiosas que justifican todo a través de Dios. Y lo estaba pensando mucho porque, claro, es gente o son personas que argumentan que todo lo que están haciendo es porque Dios se los pidió. Y entonces es un discurso continuo de eso. Entonces ahí como que cuando estábamos hablando de, pues como de la razón, y cuando estábamos hablando de la obediencia, creo que también hay veces son, ¿cómo se dice? Sí, dos monedas, pero del mismo lado, pues no de doble lado, sino del mismo lado, porque la persona se está racionalizando lo que quiere hacer, no sé, en este caso, pues por lo general estas historias son de crear comunidades y que la gente haga lo que la persona quiere por poder o por lo que sea, como a través de Dios, y empiezan a escuchar voces, pues eso es lo que ellos dicen, yo no sé, a escuchar voces de esto. Entonces creo que viene también muy ligado de que verdaderamente esa búsqueda de fe o ese fideísmo puede llevar a que uno en verdad se justifique con lo que decía Simón, se justifique en lo que sea, y en verdad no estar viviendo en el amor, sino viviendo o en una búsqueda de poder, o viviendo en una búsqueda de las mil otras cosas que estas personas están buscando, y que en verdad también es peligroso, y que si uno en verdad, pues uno tiene que también ser muy sutil al escuchar y ser obediente, y en verdad entender uno a qué está siendo obediente, si a Dios, que no es fácil escucharlo, o ser obediente con sus egos, con sus vainas, o como dicen por ahí, a mí no me gusta esa palabra, pero con el maligno, pues, como claro, con el diablo que está ahí. Pero sí, claro, ¿a qué señor lo está sirviendo uno? Eso todo el tiempo está, y el demonio no es un muñeco con cachos y cola. Y cola. Sí, no, eso es en Hollywood, eso no, pero demonio es el daimon griego, que significa el murmurador. Sí, eso que te murmura en tu mente. Ese es el demonio, eso es lo que te entristece, esos pensamientos, eso es lo verdaderamente demoníaco, no el exorcismo de Emily Rose, ese tipo de cosas. Pero mira que con eso que estás diciendo de las sectas y obedecer, a mí me da mucha risa cuando la gente sale con eso, ¿cierto? Y gente cercana a mí ha salido con cosas como que, no sé, Dios le dijo que Donald Trump iba a ganar la presidencia de Estados Unidos. Sí, que no, te volviste rico, alguna cosa así. O hay un candidato presidencial en este momento cuyo nombre no voy a repetir para no darle más publicidad, porque me parece un tipo nefasto, que dice que Dios le dijo que se lanzara a la presidencia de Colombia, que él se fue a un peregrinaje no sé dónde y que en un sueño Dios le habló. Y a mí me da mucha risa porque yo pienso en el caso de San José. San José es el obediente por excelencia. No dice una sola palabra en la Biblia, y lo que hace cuando escucha en su sueño, al Dios sí le habló en un sueño, al otro no. No sale a decir las cosas. De hecho, lo que más lo que hace es actuar de cierta manera, y es el gran ejemplo de por sus frutos los conocerán, ¿cierto? Porque lo que él verdaderamente hace, él no va y le dice, ve María, que le reza el rosario. No, Dios me habló en un sueño. Me habló en un sueño,
Él no hace eso. Coge Él no sus chiles empieza a y se vender va. sueños, no empieza a vender relaciones en sueños, no. No, él simplemente obedece. ¿Sí? Y su obediencia trae un fruto, que es salvar la vida del niño Jesús, que es irse a Egipto, y es no repudiar a María y siempre hacerlo en silencio, siempre hacerlo todo en silencio. Yo creo que si a usted Dios le hablara, usted se callaría, así como Zacarías, como José, ¿cierto? O sea, como que Dios siempre te nubla el sentido de alguna forma, Total. como San Pablo que se quedó ciego. O sea, es decir, no salís antes a hablar, antes te callás. No, y que todos de alguna manera lo hacemos, o sea, uno ora y uno va a la oración y uno sale de la oración a decirle a la gente, no sabes, Dios me dijo que yo tenía que, no, uno simplemente se calla y lo hace, pues. Exacto. Que ahí yo creo que es la diferencia entre la revelación, entre comillas, y el discernimiento. El discernimiento es darse cuenta de eso que se actúa silenciosamente y lo demás es esquizofrenia. Como dice, hay un capítulo muy chévere de Doctor House que dice de un joven pastor que dice que Dios le habla y cura enfermedades imponiendo las manos y demás. El capítulo es genial. Y House dice, pues House bien ateo, dice, cuando tú le hablas a Dios se llama religión y cuando Dios te responde se llama esquizofrenia. Sí, total. Bueno, no. Simón, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Seguramente no fue gratis que Andrés se encontrara con ese ensayo y ahí ponemos en la descripción del capítulo en donde pueden encontrar los Muchas El ensayos de link, gracias. Simón. dejamos el link, sí. El Me, link si- para me que... siguen, se llama digresiones, no digresiones, no, digresiones, la gente dice digresiones, pero es digresiones, digresiones abiertas, creo que es .substack.com. Lo dejamos Perfecto. en la descripción, aquí lo pueden encontrar. Listo. Y no, o sea, más que un cierre, yo creo que, a ver, estos capítulos siempre o pueden llegar a incomodar a algunas personas porque implica como forzar un poquito más allá eso, la razón al final. Y no solo quedarnos en las conversaciones como más cotidianas sobre nuestra relación con Dios, pero creo que son súper necesarias también para ese progreso que todos queremos vivir, digamos, en nuestra relación con Dios y no dejarlo en lo más pandito, sino profundizar cada vez más y seguramente implique un esfuerzo para todos. Para mí, la verdad, ha sido un episodio como de quitar velos, digamos, un poco con todo lo que hemos hablado sobre el falso dilema que nos creímos, digamos, sobre la fe y la razón, en cómo no están así de pues tan separadas como creemos, sino que hacen parte de un mismo individuo que es uno y se retroalimentan, pero también pensar en que vivimos en una sociedad que lo racionaliza todo mucho y que pone mucho peso en la razón y que lo que sale de ahí no necesariamente es irracional y no Exacto. es contrario a la razón, sino que todo lo contrario simplemente demuestra el límite que tiene esa razón, pero no que es irracional. Entonces, no, en principio, para finalizar, darte las gracias por Muchas aceptar gracias. esta invitación. Espero que para muchos y para todos los oyentes de las conflictuadas, esto sea eso como una llamada a profundizar cada vez más en estos temas porque es muy maluco estar conflictuados solos.